Ya todos los muchachos están allá, ya hermano, ya estuvo. Presente, pasado y futuro, ¿ok? Tienes que haber ido ayer, tienes que haber ido hoy y tienes que ir mañana. El aoristo implica todos los tiempos, todo el tiempo. Contiene todos los tiempos. Ayer, hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, tenemos que ir. Es una necesidad. Y luego el imperativo significa que no es una sugerencia, sino que es un mandato. Si no te estoy sugiriendo, es que te estoy ordenando. Y aquí, ¿quién está ordenando esto, hermano? Nos vamos otra vez al texto. ¿Quién está hablando en el texto? Jesús. ¿A quiénes? ¿Y quiénes eran sus discípulos? No me digan los nombres. Era su iglesia. Los llamados fuera. ¿Sí? Entonces Jesús le está diciendo a su iglesia, la primera iglesia establecida, cuando le quieren decir, ¿tú de qué iglesia vienes? ¿Usted de qué iglesia viene? Hoy te decía el hermano Israel algo muy moderno, una frase muy moderna que la hemos aceptado, ¿verdad? Los protestantes. ¿Usted se considera protestante? Dice la hermana Graciela que amén. Hermano Meme que no. ¿Alguien más quiere desempatar? ¿Somos protestantes o no? Ahora le explico qué son los protestantes. ¿Le parece bien? Los protestantes es una parte, una fracción de la iglesia católica que no nació con Lutero. Desde el año 300 había problemas en la iglesia católica. Con Agustín de Hipona. Había otros más que estaban siendo sacerdotes de la iglesia, estudiosos de la iglesia católica, leyeron la escritura y se dieron cuenta que había mucha práctica mala en la iglesia católica. ¿Sí? La iglesia católica afirma ser la iglesia procedente de los discípulos, ¿verdad? Y ese no es el tema porque vamos a entrar al discipulado, pero le voy a dar un poquito de historia. Los católicos dicen que en el año 70 se instituyó el primer papa católico, ¿sí? ¿Sucesor de quién? De Pedro. ¿Por qué? Porque ellos basan en un pasaje bíblico que dice, a ti te daré las llaves, y lo que ates y lo que desates. Pero nosotros podemos ver el contexto de la palabra de Dios y no está hablando de lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, ellos mágicamente se sacan de la bolsa, porque a mí me da mucha risa, perdón, pero es incoherente que la iglesia cristiana católica se llame Iglesia Católica Apostólica. ¿Soy yo el que estoy diciendo? ¿La iglesia cristiana de dónde era? Judía. Desde ahí me da un impacto, ¿cómo se puede decir? Conciencial sí, mi hermano, te lo reenvío. Me da un impacto porque no se dan cuenta que Cristo no nació en Roma, que la iglesia no nació en Roma, que no es una religión de Roma, pero el primer papa sí fue romano, ¿sí? Sucesor de Pedro. ¿En qué momento? No sabemos, ¿verdad? Porque otra cosa que podemos ver en la historia bíblica, hermanos, es que Pedro no fue el último en morir de los discípulos, ¿o sí? ¿Se acuerdan? Hay una historia de los discípulos, hermanos, en los que nosotros podemos ver cada muerte de ellos. Fueron muertes. ¿Se acuerdan que una vez Pedro le dijo, Señor Jesús, yo te voy a seguir a ti a donde sea, hasta la muerte? Él dijo, ay Pedro, me vas a negar. Todavía no estás listo. Un día vas a estar listo para seguirme, aún en mi muerte. Y le dice cómo va a morir. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? Vas a ser llevado donde no quieres, vas a ser atado de esta manera y vas a ser puesto de esta manera. Pedro no quiso ser crucificado como Jesucristo. Así que fue colgado al revés. Pero al final se cumplió la palabra del Señor. Pedro siguió a Jesucristo aún en la muerte. Pero no nada más Pedro. Andrés, su hermano, en una cruz en X.
¿Se acuerdan que les había dicho que la cruz estaba diseñada como un método doloroso de muerte? Pero estaba diseñada pensando en que la muerte fuese rápida, ¿sí? ¿Por qué? Como les decía, amarrado de esta manera, llegaban y les quebraban las rodillas y todo el peso cargaba sobre los brazos. Y esos mismos brazos iban colgando la tensión. Levanten sus brazos unos 10 minutos así y déjenlos ahí. Y empieza a sentir cómo la sangre se va golpeando hacia abajo, cómo se calambran los nervios, cómo empiezan los músculos a pesar. Y ese peso de tus brazos ahora lo cargan. Y después el peso se va hacia el pecho. Y ese peso mismo te va aplastando al momento que llega a tus pulmones y presiona tus pulmones para darte una muerte de ahogamiento dolorosa. Andrés fue crucificado en una cruz. ¿Sí entienden la mecánica? O algunos otros fueron aventados de la iglesia y arrastrados por todo Jerusalén hasta que se despedazaron. Otros fueron lapidados, otros fueron aserrados, otros fueron decapitados. Pero lo interesante de esto es que a Pedro lo hacen parte de la iglesia, que da la sucesión de la iglesia cristiana apostólica romana, que desde ahí tengo un problema con la síntesis de eso, ¿verdad? Pero entonces, sabemos que Pedro no murió al final. ¿Quién murió al final? ¿Se acuerdan de un querido personaje de nosotros? Juan, lo estudiamos en su palabra y vimos que la muerte de Juan está alrededor del año 99 después de Cristo, 100 después de Cristo, en una isla llamada Patmos. Algunos estudiosos dicen que murió ahí, otros dicen que fue llevado, que fue decapitado, pero la mayoría de las corrientes se dice que murió de viejo. Fue el único discípulo que murió de viejo. Pero él fue el último. Entonces, ¿por qué agarran a Pedro y dicen que hubo un sucesor? Que no se menciona en ninguna parte en Juan. No lo menciona Marcos, no lo menciona Lucas. Pero ellos sí lo mencionan, ¿verdad? Que existe. ¿Mande? Ahora, hay Flavio Josefo, un historiador que es, para mí, busquen sus libros, busquen su historia, él es empírico, pero no era cristiano. Entonces, él hizo una recopilación histórica a conciencia y a ciencia, y tampoco marca ninguna existencia de esa sucesión. Entonces le decía, pero ellos continúan abrazando, crean su iglesia, y la iglesia rápidamente, al no ser una iglesia cristocéntrica, se corrompe, hermanos. Es lo que vamos a ver ahora en este seminario, en este estudio del discipulado. Un discipulado es para hacer a la persona, al fiel, cristocéntrico, para hacer tu fe cristocéntrica, ¿sí? Para que no se trate de órdenes ni mandatos, que no se trate de que, ahora ya eres cristiano, ahora tienes que hacer esto. Ese es el error de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque se generan ideas humanas y concepciones humanas, legalismos, ¿sí? Pero no se genera una convicción real, cristocéntrica. Al no ver Cristo en la iglesia, empiezan con ideas, con principios, con cuestiones, hasta política empezó en la iglesia católica. Así que por ahí en el año 200 era una iglesia muy popular, la iglesia católica romana. ¿Por qué, hermanos? Porque Roma era el Estados Unidos de hoy. Gobernaba gran parte del planeta, del planeta conocido. Amén. Y ellos impusieron ese seguimiento. Más adelante en el tiempo, en el año 300, ya habían avanzado en el conocimiento, ya habían recopilado, y eso es parte de la providencia de Dios. Amén. Aún en ese error de ellos, el control de Dios y la soberanía de Dios está presente, hermano. A través de ellos también se recopilaron muchos datos, muchas partes de la Biblia originales, los recopilaron. Algunos monjes murieron encadenados copiando a mano la Biblia. ¿Sabían eso? Los encadenaban a un escritorio con una vela y los ponían como parte de su servicio a Dios. Y morían encadenados escribiendo. Aún la soberanía de Dios está ahí presente. ¿Sí? Pero al empezar a tener esa documentación, esos libros, esas hojas, estos hombres, fíjense cómo se cumple la palabra del Señor en esto, hermano.
La palabra de Dios es viva y es eficaz. Mi palabra no es eficaz para nada. Yo no puedo convencer a nadie. Dijo Herodes, por poco me persuades a hacerme cristiano. Sabes que yo le puedo decir, y por poco persuadirlo a hacerse religioso, pero nunca a ser salvo. Porque el poder está en la palabra de Dios. No en lo que yo diga ni en mi manera de expresarme. El poder está en la palabra de Dios misma. Dice que toda la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero que la palabra de Dios es como toda una espada que penetra. Y estos hombres que estaban leyendo la palabra vieron que no estaba acorde a lo que se estaba llevando en la iglesia católica. Empiezan a tener diferencias en la iglesia católica. Hay una división muy grande en el año 500 en la iglesia católica. Se separan en dos ramas diferentes y nacen dos iglesias totalmente diferentes. Después interviene el Estado, intervienen las coronas, que a la hermana Alejandra le gusta mucho esa historia, así que si un día quieren preguntarle, creo que saben más que yo de eso. ¿Sí? Los intereses de la corona en cuanto a la iglesia. ¿Por qué un rey mandó a hacerse todo su pueblo cristiano? ¿Por qué otro rey dejó de ser católico romano? Todo fue en base de faldas, principios y dinero. ¿O no, hermana Alejandra? Y se crearon dos tipos de religiones católicas. Perdona a los que sean católicos de corazón, ¿verdad? Que tengan ahí cierto romanticismo con la religión. Pero la verdad es esa, y lo saben los católicos. Un rey dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar de esta mujer porque yo no la quiero por cualquier cosa. La iglesia no me deja divorciarme, ¿saben qué? Adiós iglesia, yo hago mi propia iglesia católica y nacen dos cabezas de iglesia católicas en el gobierno, una por allá por Inglaterra y la otra ya por Anglicana y Romana, que es lo que es. ¿Les suena conocido? ¿Verdad que sí? Porque no estoy echando mentiras. Pasan los años, otros 100 años, 200, año 500, año 600 y empieza una revolución mental, ya hay una imprenta, se pasa el oscurantismo, ya hay algo que empieza a generar revuelo, empieza a traducirse la Biblia del oso en el siglo III, por alguien que lo corrobore por favor para que no echarle mentiras, pero se hace una Biblia de un oso, ¿por qué? Porque la portada venía, creo que en el año 300, un oso grabado. De las primeras, un alemán creo que fue por ahí, había interés en la palabra del Señor por primera vez, había gente estudiando la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, hace tiempo en nuestra era moderna, usted iba a la iglesia católica y usted escuchaba puro latín. Curiosamente, le digo una cosa, ve el segundo error. ¿Por qué no en griego? ¿Por qué no hebreo? ¿Por qué no arameo? Porque el latín viene ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué la homilía, el sermón en la iglesia católica era en latín? Si la Biblia está escrita en griego, arameo y hebreo. ¿Por qué en latín? ¿Era una imposición de quién? De Roma, otra vez. Y hasta los tiempos modernos, yo estoy seguro que los más, con más canas por ahí, escucharon alguna sermón católico en latín totalmente. No entendían ni qué están diciendo, nada más que siéntense, párense, persínense, vuelvan a sentar y se acabó. Porque usted no entendía lo que estaba leyendo el sacerdote. Ya ahora en la época moderna ya están estudiando la Biblia. Bueno, año 1500 después de Cristo, por ahí hay una revolución de conocimiento. Algunos líderes de la iglesia ya están hartos. ¿Saben qué empezaron a hacer desde el siglo I y siglo II los católicos? Lo que hemos hecho muchos cristianos también. Hemos agarrado la religión para gobernar, para dirigir, para controlar. Hemos sido convenencieros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo dicen ustedes? Y les voy a decir porque estamos en una escuela dominical. Y espero que sean maduros para entenderlo. Pero ¿cuántos no han visto un pastor que tiene cierto preferitismo por cierta familia? Que tiene cierta cantidad de... ¿De qué? Ya saben. Para que vean que no soy yo. ¿Sí? Vayan a ver el refri. Puro ribeye, cirlón. Quieren langosta. Ahí vayan a la casa de hermana Graciela que les prepare unos frijoles y se imagina que es langosta.
Esa es la realidad de muchas iglesias. Empiezan a tener control. ¿De qué, hermano? De la conciencia. Pero el corazón está muy lejos de Dios. Y qué bonitas congregaciones, ¿verdad? Donde todas, hasta la más pequeñita, le arrastra la falda. Qué bonita congregación donde hasta el más pequeñito lleva una Biblia y una corbata, aunque sea de gancho. Qué bonitas congregaciones donde todos llegan a las 10. Hermanos, no que estamos nosotros mal, ¿verdad? Vamos a robarles principios a ellos, ¿no? Pero eso es lo que se ve. Pero la palabra de Dios y el propósito de nuestro estudio aquí es revelar lo que no se ve, para entender lo que hay en nuestro corazón. Así que les sigo dando historia. Se pelean los católicos. Empiezan a vender salvación, venden tarjetitas, barajitas con perdones divinos. ¿Por qué? Porque de repente una viejita era bien católica, bien católica, pero nunca la bautizó ningún sacerdote. Pero adivinen que la viejita tenía money. Estoy haciendo algo más ligero, ¿verdad? Pero si quieren, después les comparto el libro en la historia propia de los católicos. No estoy hablando de nada de religión. Y resulta que se venden indultos para esas pudientes. También ellos decían que si no te daban los santos óleos, te ibas ¿a dónde? A las pulgas, ¿cómo? Al purgatorio. Entonces, para que no se vaya mi abuelita al purgatorio, soltaba una feria por allá el nieto, el sobrino más querido, el que había salido ganón con los terrenos, y le daba al padrecito. El padrecito decía: no puedo ir hasta allá, hijo mío, vives allá en Francia, yo estoy acá en Roma. Pero ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice que yo recibí las llaves de la iglesia, y lo que yo ate y desate. Entonces se agarraba el padrecito, le echaba 2 o 3 chispitas de agua, persinaba la cosita, venga. Ahora, era una viejita creyente. Ahí estábamos todos como que, la viejita era creyente, pues era meramente un simbolismo, ¿no? Ella era creyente. Pero ¿qué sucede más tarde? Gente que no quería nada con la iglesia, nada con Dios, nada con los católicos. Se moría siendo millonario, pero un hijo, un sobrino saltaba y decía: este se murió sin Dios, se vaya al infierno, no puede ser. ¿Saben qué? Los sacerdotes hasta del infierno lo arrebataban. Iban y pagaban una lanita, oraban por ellos y se iban al cielo. Si la lanita no era convincente, se iban al purgatorio. Entonces algunos católicos, cristianos católicos, creyentes en la palabra de Dios, dicen: esto no está bien. Entre ellos el más conocido, ¿quién es? Martín Lutero, que clavó sus ¿qué? Las tesis. ¿Cuántas tesis eran? Casi 100. Las clavó en un portonzote de la iglesia, reclamando 27 errores doctrinales que se estaban practicando en la iglesia. Y como le reclamó, ¿saben qué hicieron con él? No dijeron: oye, tienes razón, estás estudiando la Biblia, vamos a ver qué está pasando. Lo desecharon. Y él se convirtió en un católico protestante contra la iglesia católica. Protestaba contra lo que se estaba llevando en la iglesia católica. Y de ahí nacen, como ya había otra iglesia anglicana por acá que también ya estaba rebelde contra la romana, pues se abrazaron rápidamente a eso. La iglesia se estaba esparciendo y ahí se generaron muchas ideologías, muchos conocimientos acerca de la palabra y muchas categorías de católicos. Entre ellos nacen los cristianos protestantes, que de ahí nacen los metodistas, los presbiterianos y muchos que llevan todavía cierto orden de presbítero o de católico. ¿Sí? Esa es la historia a grande ciencia. Entonces, yo le pregunto a usted de nuevo: ¿usted es protestante? ¿Por qué? Y aquí está el punto determinante. Ay, hermanos, sí, es que ya me van a sacar el tema. Fue yo solo. Sí. Somos denominados bautistas. ¿Y cuándo nacieron los bautistas? Si el católico dice ser del año 70 después de Cristo, cuando Pedro todavía estaba vivo, ¿los bautistas cuándo nacieron?
Los pentes son más prácticos. Ellos dicen, nosotros somos del fuego pentecostal. Hechos capítulo 2, todo quieren arreglar con Hechos capítulo 2. Perdón. Pero como les dije una vez, Hechos es un libro de transición, de permisión, de cosas que suceden en ese momento y nunca más se mencionan en la palabra de Dios. ¿Sí? Era un libro que juntaba los evangelios con las cartas paulinas y el Apocalipsis. Así que ahí vamos entendiendo varias cosas. Nosotros como bautistas no podemos decir, yo vengo de los bautistas porque la iglesia bautista nació antes que el pentecostal, ¿eh? Error número 1. El pentecostal dice haber nacido cuando desciende el fuego del Espíritu Santo y los empodera para hablar en lenguas humanas entendibles para todos los que están en ese lugar. Y ahí nace la iglesia oficialmente para ellos. Para nosotros la iglesia oficialmente nace en el llamado ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. A sus 12, a su iglesia. ¿Sí? Antes de Jesús había la promesa de Cristo. Antes de Jesús no había iglesia. Había un templo, ¿verdad? Contra el cual Juan el Bautista ya estaba alzando la voz. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza las sendas que se han torcido en base a la religión. Y Juan peleaba contra eso. Porque el reino de los cielos viene y ha llegado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno ni de desatar las sandalias de sus pies. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el bautismo de Cristo, la Trinidad se revela siendo los tres en persona en el mismo momento, porque otra cosa que nos dicen la gente equivocada acerca de la Trinidad es que dicen, son manifestaciones de Dios. Yo en el bautismo de Cristo, yo veo que la Biblia me dice que hay una voz en el cielo que desde el Padre que dice, este es mi Hijo. ¿Sí? No dice, este soy yo, mi Hijo, que me convertí en mi Hijo. Ni aquí estoy con ustedes, que soy mi Hijo también. Dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Hay una relación, hay un sentimiento de Dios. Yo no puedo sentir algo acerca de mí solo. No puedo tener familiaridad conmigo solo. Pero Dios dice, en el cual me contento, el cual me agrada, el cual me da la honra y la gloria, el cual yo estoy contento con Él. ¿Sí? Son dos personas diferentes, ¿o no? Y por ahí se presenta el Espíritu bajando, descendiendo del cielo como una paloma o en forma, no dice que en forma, sino de una manera que Juan describe de esa manera. ¿Ok? Bueno, volvemos al punto. Nosotros no somos bautistas porque somos de la religión de Juan el Bautista. Nosotros no somos de la iglesia de Juan el Bautista. Y a los bautistas no se les comenzó a llamar bautistas hasta después de 300, 400 años. ¿Sí? Así que lo que yo le quiero decir a usted es que si un día tiene que perder todo, más bien dicho, pierda todo, deje todo de lado, sus creencias, su corbata, sus ideologías y vaya a Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Queremos ser como la iglesia de Cristo, como la primitiva iglesia de Cristo. Es lo que nos interesa. Que alguien más nos denomine, que nosotros mismos para identificarnos más fácil, digamos ser bautistas, es diferente a querer pensar que tenemos la razón. ¿Sí? La iglesia de Cristo, Cristo la ha guardado. No la ha guardado un tema, no la ha guardado un eslogan, no la ha guardado unas palabritas pintadas en cada puerta. Cristo ha guardado su iglesia hasta el día de hoy. Amén. Y nosotros somos parte de esa iglesia que Cristo ha guardado. Yo no protesto contra los católicos, no me interesa lo que enseñan los católicos. En lo más mínimo me interesa, no tengo nada que protestarles. No tengo nada que aprenderles. ¿De dónde viene mi fe? De Cristo. ¿En quién descansa mi ser? En Cristo. ¿En qué pongo mi confianza? En la palabra de Dios. No tengo nada que protestarle a ningún católico. No tengo nada que desearle, ni que reprocharle. Protestantes habrá muchos, ¿sí? Pero nosotros queremos ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dejó el camino andado. ¿Amén? Bueno, hermanos, ¿ya estamos bien con ese tema?
¿Ok? Viene la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles en todo tiempo, enseñándoles otra vez, es un verbo enaurístico, todo el tiempo, enséñale, no vas a acabar nunca de enseñarle a ese nuevo nato, a ese nuevo cristiano, no vamos a acabar nosotros nunca vamos a terminar de aprender, hermano. Yo no sé usted, si usted está saboreando todo esto que estamos hablando, cuando viene y se para la mano de Israel, cuando dice cosas que vienen de Dios. Todo el tiempo estamos recibiendo palabra de Dios. Yo le decía un comentario a una persona, le digo, este amigo mío tiene mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Creo que le decía al hermano Will, tiene mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero ha escuchado solo letra. Porque si realmente estuviera recibiendo la palabra de Dios, hubiera un cambio en su corazón. Amén. No puedes estar aquí recibiendo palabra sin que genere un cambio. Amén. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, puede cambiar tu ser. Tú no puedes. La palabra de Dios en ti puede cambiar tu ser. ¿Verdad? Que no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, ahí está la utilidad de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para que corregirte, si ya te equivocaste, para corregirte. ¿Verdad? Entonces, ir y hacer discípulos de todas las naciones, en eso se descansa, en nuestra prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el discipulado no es una opción. Ni tenerlo, ni darlo es una opción. Es un imperativo. Es un deber. Mateo 28, 19, ahí descansa nuestra escritura en la que sabemos que de aquí parten las cosas. Amén. Imperativo ir quiere decir que tu paso por esta vida, la vida que Dios te concede como discípulo creyente de Cristo, o sea, tu paso por esta vida, la imperativo de tu vida, ese es imperativo. Y el llevar el evangelio, como usted menciona, no es una opción, pero tampoco se debe tomar como una obligación, sino más que nada debe salir de manera natural en aquel que es discípulo de Cristo. No es algo obligado, no es algo que se le imponga, sino de manera natural debe surgir por el Espíritu Santo, obviamente, ese sentir por la gente que está condenada y perdida, que va camino a una condenación eterna. Debe haber un sentir que hubo Cristo en nosotros, por esa gente, como hubo por ti, que dio su vida a Jesucristo, dio todo para nosotros encargarnos una misión tan hermosa que es llevar la palabra de Dios. O sea, somos comisionados para algo grande, no es cualquier cosa, o sea, pero lamentablemente la iglesia hoy en día es la menos apreciada, es la menos valorada, es la que menos queremos hacer, es la que más trabajo nos cuesta, es la que menos interés hay. Hay mucho activismo en las iglesias, pero poca atención al evangelio, a llevar el evangelio a la gente de manera práctica. Pablo continúa con toda esta idea en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 28. Pablo continúa con esta idea y dice, ¿a quién anunciamos? ¿Qué es esto, hermano? ¿A quién anunciamos nosotros? A Cristo. Y te dice el pastor, es una necesidad, es un deber, claro. Es algo que tú recibiste y no puedes dejar. No, Maya, no es tuyo, hermano, para que me entiendas. Si no te nace, no es tuyo. Eso viene de Dios. Tienes que tener, hermano, ¿no has sentido la necesidad? De veras, de veras. Yo sé que hemos ido enfriándonos poco a poco, que hemos ido olvidando, que nos hemos saturado del mundo. Por eso la palabra de Dios dice, de lo que esté lleno en tu corazón, va a hablar tu boca. Porque en tu corazón se ha llenado de tantos deseos mundanos. No estoy hablando con esto de pecado, hermano. Amén. Estoy hablando de banalidad. ¿De qué has llenado tu corazón? Para que hoy en día no tengas la necesidad de anunciar la palabra de Dios. ¿De qué te has llenado? De deseos, de que la casa sea bonita, de poner un cuadro, un vidrio, de tu propia persona, de verte a la moda, de estar tranquilo, de portarlo mejor en ropa, de tener mejor coche, de tener un trabajo estable. ¿De qué estás llenando tu corazón? Tanto se ha llenado tu corazón de tu banalidad, porque a final de cuentas todo es banalidad, que has acallado la necesidad de predicar el evangelio. No estoy diciendo que no seas cristiano en sí, que también podría ser una posibilidad, pero estoy hablando de que de la abundancia del corazón habla la boca.
Estoy hablando de que muchas veces mi corazón está lleno de deseos que no precisamente sean malos, pero que sí nos distraen de las cosas de Dios. ¿Verdad? Quiero, deseo, anhelo. Ay, cómo anhelo estar. ¿A quién le gustaría estar en la playa? Algunos dicen, Tampiquito hermoso. Perdona los de Tampico, Tamaulipas. ¿Verdad? Acapulquito, Ixtapa, Jalapa, Cancún, no sé para dónde quieran irse, a Michoacán, allá, lo fresco, a Cuernavaca, no sé, a las minas de sal si quieren. Pero hay deseos en nuestra vida, ¿verdad que sí? Hay situaciones que, pero que no se conviertan en parte de tus anhelos. Hay cosas que, pónselas a Dios, dile, Señor, ¿cómo me gustaría, Señor, un día? ¿Y qué va a revelar la palabra de Dios? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con Dios. ¿Verdad que no? No hay cabida en Dios en ese plano, sí. Hagamos el ejemplo. Me quiero ir a Cancún. Ya cheque cuánto vale, anda por ahí de entre 40 y 50 mil pesos. Si pago ahorita para el otro año. El plan es agarrar un avión, llegar, bajarme y correr a la iglesia. ¿Verdad que no? No, pues no, hermano. Ya me están cobrando el hotel, quiero ir al buffet de la mañana. ¿Verdad que esos planes no coinciden con Dios? ¿O sí? Y te digo una cosa, entre más le sigas escarbando, te vas a dar cuenta que pocos planes tuyos son compatibles con el servicio a Dios, con el deseo de Dios. ¿Con eso te estoy diciendo que sea pecado? No. Te estoy diciendo que alimentes, que busques, sí, a Dios. Sí, todo el tiempo, en todo tiempo. Y así, el día que andes de vacaciones, a lo mejor no es tu intención, porque por eso dice que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. A lo mejor sin intención, estás un día ahí en Cancún, Acapulco o en Tampiquito echado así costadito y resulta que llega el de los mangos y te dice, qué bonito día, y tú dices, sí, ¿verdad? Lo que Dios nos ha regalado. ¿Verdad que sí? Y ya le está predicando al de los mangos. Porque ahí está Dios contigo en tu corazón, porque está lleno tu corazón de Dios. Y le dices al de los mangos, ¿cómo le ha ido? Bien, bendecido día. El Señor es el que nos abre los cielos. Pero ¿sabe qué? Lo importante no es esto de aquí. Gracias a Dios que tiene cuidado de nosotros. Mire todo lo que nos ha regalado para disfrutar. Qué rico mango, por cierto. Con chamoy. Es mejor usted preparando mangos. Pero le digo una cosa, yo quiero decirle algo, le quiero presentar a alguien que yo conocí y se llama Jesucristo. Lo necesitas. ¿Verdad que cambian las situaciones cuando hay Dios en tu corazón? Estás en tus vacaciones, estás en tu playa, estás en tu bonanza. Y esto funciona en todos los niveles. No hay trabajo, gloria a Dios. Hay trabajo, gloria a Dios. Que Dios brote de tu corazón en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. Pero pocas veces vas a encontrar a Dios en tu vanidad y en tu vanagloria. Pocas veces vas a encontrar a Dios comprándote los tenis de 4,000 pesos. Pocas veces vas a encontrar a Dios. No estoy diciendo que sea pecado, entiéndanme. Lo que estoy diciendo es una cosa, hermano. Lleva a Dios en tu corazón. Ay. A ese Dios que anunciamos, katagelomen, dice la palabra en griego. Y anunciar no es de que está usted en la casa y de repente están hablando 2 o 3 personas y yo voy a la iglesia. Yo también soy cristiano. Últimamente mi esposa me ha dicho, oye, resulta que con todas las mamás que he conocido son cristianas. ¡Qué vergüenza! No por mi esposa ni por ellas, por mí mismo, yo creo. Anunciar lo que hemos conocido es a toda voz, es audible, es visible, es con mis hechos. Pero si no me hubieras dicho que eres cristiano, ni cuenta me doy. Ni cuenta me doy. Hace tiempo llegó un señor ahí al trabajo, estaba
el hermano Meme, estaba papá, estábamos varios cristianos ahí. Y llegó un hombre, más o menos de mi edad, a pedir trabajo. Sí, quédate. Y empezó a decir pestes de su patrón y a hablar con maldiciones y que su patrón no sé qué esto y que el otro. Pero cuando empezó a voltear y vio que la música se escuchaba cantos cristianos y que por allá arriba estaban dos hermanos hablando de la palabra de Dios y cuando se sentaba a la mesa se oraba por los alimentos, él dijo, yo también soy cristiano, váyase al infierno, mentiroso. Porque una cosa es decir y otra cosa es que las cosas de Dios sean evidentes en tu vida. Puede ser lo peor, el peor cristiano del mundo, ¿sí? De los cuales yo me considero de esos, de los peores, pero salvo por gracia. Reconozco a Dios de vez en cuando en mi ser, de vez en cuando, más he seguido, entre más leo la Biblia, me siento mal por lo que hago y le pido perdón a Dios. De vez en cuando, que ahora muy presente en mi ser, siento una necesidad de darle la palabra de Dios a la gente. No me importa perder 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No me importa media hora, no me importa que sean los 4 del taller, los 5 del taller que estén parados. Si es necesario, se habla la palabra de Dios. Anunciar es que la gente pueda ver y entender quién está en nosotros. Y esa es la perspectiva en cuanto al discipulado. ¿Te llegó, hermano Will? ¿Te llegó el así? Y les habíamos dado la introducción el domingo pasado de este tema del discipulado y yo quería irme más rapidito, pero por lo visto vamos a tener que llevarlo más despacio. Porque lo primero que hacemos como discipuladores o como discipulados es dar por hecho nuestra salvación, ¿verdad que sí? No podemos. Hay mucha gente que dice que no podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. ¿Es cierto eso? Es una pregunta difícil, ¿verdad? ¿Podemos nosotros saber quién es salvo y quién no es salvo? Dice la palabra que los frutos serán conocidos. No que no nosotros, los mismos hechos de la persona. A ver, ahorita me argumentan, ¿sí o no? No, es decir, yo no puedo afirmar. ¿Sí o no, pastor? Está difícil, está buena, porque me acabas de argumentar un texto bíblico que dice, por sus frutos los vamos a conocer. Entonces me está diciendo que sí. Con tu argumento me dices que sí, pero tu corazón dice, ¿verdad que sí? ¿Alguien que se quiera aventar el problemón ese? ¿Se puede decir quién es cristiano y quién no es salvo, hermana? Usted no puede. ¿Aarón, puedes? Dice la escritura, hermano, que habrá luego rapaces disfrazados ahí de voy. oveja y que aún engañarán. Estamos de acuerdo, a ver, ya vine por toda esta orilla. ¿Alguien quiere decir lo contrario? ¿Alguien puede decir quién es salvo y quién no es salvo? La mayoría de la iglesia dice... Si la pregunta es algo, puede decir, porque la Biblia dice que no se frutos. Correcto. Pero si hay que consideras muy experto para decir, esa es lo que Ese es el punto determinante. Yo no puedo decir quién es salvo y quién no es salvo. Yo no puedo. Pero sí es evidente quién es salvo y quién no es salvo. A ver, entonces, hermano, explíqueme la dualidad de las cosas. Usted no puede. No, yo no puedo decir. Te digo una cosa, yo puedo ver. Y lo que ven mis ojos, a veces no es cierto. Y yo puedo decir, ese Irra, no, hombre, es bien cristiano, ¿verdad, Juani? Pero la Juani que lo conoce, en chor y en chanclas, ella sabe hasta dónde se pone necio. ¿O no es cierto, Juani? Sin palabras. El primer... Ahí va, hermana Angie, no se me adelante. El primer problema para nosotros, a la hora de decir quién es cristiano y quién no es cristiano, es nuestro propio pecado. ¿Sí o no? Dice, hay de aquel que mira la paja en el ojo del otro, pero no está viendo la viga, la hipérbole, la viga que está en el suyo. Ese es el primer impedimento, mi falta.
de acción, mi falta de cambio. Si yo me reconozco a mí mismo, ¿sí? Yo soy pecador. ¿Estamos de acuerdo en eso? La gracia de Dios es la que nos lleva a salvación. ¿Sí? Así que, hermanos, no nos corresponde a nosotros juzgar quién sí y quién no. Pero sí podemos ver quién se está desarrollando como un salvo y quién no. Ahora, deje usted eso. Engañoso ese corazón más que todas las cosas. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a la congregación, podemos engañarnos aún a nosotros mismos. Pero cuando lleguemos con el Señor, dice, apartados de mí, que ni siquiera los conozco. Y ese es el peligro, y eso es lo que quiero que se lleve en su corazón. Es el primer problema que tenemos, es reconocer realmente si somos salvos o no somos salvos. Le digo una cosa, yo en mi corazón, se los he dicho muchas veces. Yo no supe cuándo me convertí, pero ahora sé que soy salvo, no porque me convertí, es que ese es el punto fino, ¿verdad? Usted va a decir, soy salvo porque un día predicó un hermano, ¿y qué pasó? Y me arrepentí, ¿verdad que sí? Y oré al Señor para que el Señor entrara a mi corazón. O sea, usted está agarrando atributos de salvación, ¿está de acuerdo? Yo me arrepentí, yo escuché, yo acepté, yo decidí, ¿verdad que sí? Nunca va a ser, el Señor entró en mi corazón, vino un día, me tocó, me mostró mi realidad, entró en mi ser y Él es el que ahora dirige mis pasos y que cambia mi ser. Amén. No eres tú, no es tu decisión, no es lo que tú hables, lo que tú digas, sino es Dios en ti. Es bien difícil, hermano, este tema. ¿Por qué? Porque imagínese, usted va a discipular a alguien. Entonces imagínese que de repente usted está discipulando a alguien y ese alguien no muestra fruto de arrepentimiento, para empezar. Porque el fruto de arrepentimiento es una cosa, y los frutos o el fruto del Espíritu Santo es otra cosa. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo es la consecuencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Esto no es todo el tiempo. Esos frutos no son para nosotros todavía permanentes ni completos. Son destellos del toque de Dios en nuestra vida. De repente fuiste muy amable. De repente fuiste, ¿cómo dicen los frutos del Espíritu? De repente amaste realmente a alguien. Tuviste paciencia. Eso no es tuyo. Amén. Ya me están diciendo manos allá atrás. Se tardó mucho, hermano Irra. Pero la verdad, hermanos, es que la situación es esta. El primer problema en cuanto a discipular es que vamos a encontrarnos con gente que yo voy a ver y vamos a decir, no sé si realmente seas cristiano o no seas cristiano. ¿Y qué va a pasar cuando esa persona le diga, sí, que yo soy cristiano? ¿Lo discipulamos? ¿O no? Si un niño de 9, 10 años dice, yo acepto a Cristo en mi corazón, ¿lo discipulamos o no? Si un hermano por ahí dice haber aceptado a Cristo, pero sigue emborrachándose y sigue mintiendo ¿lo discipulamos o no? ¿Lo consideramos parte de la iglesia o no? ¿Lo consideramos salvo o no? ¿Ya vieron? No, hermano, chihuahua, pues no estamos avanzando nada. Damos uno para atrás y dos para adelante. ¿Cómo es? Dos para adelante y uno para atrás. A ver, si un día yo me encuentro al Irra borracho, ¿qué digo? ¿Ya no es cristiano? Porque escuché un no por allá, ¿verdad? Si lo ve, hermano, a ese nuevo convertido, hermano, ahorita el hermano Will dice, este joven, Marco, hermano, el nombre joven, su problema es yo lo veo que ese es su proceso, y está este otro hombre que están siendo, que el Espíritu de Dios lo está sensibilizando, lo está llamando, ¿sí? Y podemos reconocer esa necesidad de Dios. ¿Los discipulamos ya o qué? Si de repente ellos dijeran allá donde están, hermano, es que yo ya acepté a Cristo, yo soy hijo de Dios, pero nunca ha venido a la iglesia, ¿lo discipulamos o no? Y por ahí empieza nuestra conjetura, nuestra visión, ¿verdad? Y dijimos por allá, si lo voy tomando, no lo discipulo.
Sí, pero los discípulos son creyentes, bautizándolo. Por eso dice la palabra de Dios. Viene después el contexto, dice, y los bautizas y los enseñas y los exhortas. Estamos hablando de creyentes. ¿Qué sucede? Es que el punto es este, hermanos. El punto básico en el discipulado es que necesita haber una conversión real. ¿Por qué? Porque el mejor discipulador del mundo, ¿quién fue? Jesús. ¿Saben cuánta gente escuchó las enseñanzas de Jesús? Miles y miles y miles. Y al final, 11 se quedaron con él. El discipulado no es para gente que no está convertida. De nada sirve. De nada aprovecha. Y ese no es nuestro llamado. Jesús tenía bien claro a quién estaba discipulando. Los que se quedaban en la noche recogiendo las cestas, los que se quedaban orando, aún dormidos en el huerto de Getsemaní. Esos eran los que Jesús estaba discipulando. ¿Amén o no amén? Al mundano no se le discipula, no hay caso. Pero entonces, ya voy a terminar porque ya me están diciendo que ya terminara. Pero, lléveselo de tarea, analice bien. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Podemos realmente decir quién es salvo, quién no es salvo? ¿Puedo decidir yo a quién discipular, quién no discipular? ¿La iglesia puede decidir a quién discipular o quién no discipular? Exactamente, esa es la tarea. Ahí es una madurez espiritual y no te va a mostrar a quién debes, como lo acabas de decir, no todos van a ser salvos. Y ya yo también dice en tu palabra que algunos ¿cómo se le puede decir? Ya estamos, la palabra, sí, ya Dios predestinado. El hermano Juan se está poniendo bien teológico y está bien interesante y la verdad que me llena mucho porque estamos hablando de la predestinación para santificación, para glorificación, para con propósito divino celestial basado en Cristo, ¿verdad? Pablo siempre dijo bien claro, la predestinación es en Cristo y tiene razón el hermano Juan, hay unos que sí y otros que no. La respuesta ya está dada, hermanos. La decisión ya está tomada. Al principio se dijo, lo dijo el hermano Irra desde su predicación. ¿A quién vamos a discipular y a quién no? Al que quiera ser discipulado. Así de sencillo. El que quiera ser discipulado va a ser discipulado. Muchos van a querer ser discipulados y no están predestinados para ser santificados. El discipulado es para llevarlos al conocimiento de Dios y que el conocimiento de Dios los santifique y los glorifique. Pero muchos no están predestinados para ser santificados. Así que vamos a discipularlos a esos, igual que a los que están predestinados, porque yo no sé quiénes son. Yo no puedo decidir quiénes son. Entonces el que desea ser discipulado, se le va a dar el discipulado. ¿Cuál es la muestra? Dijo el hermano Irra, nuestras estadísticas de discipulado son -10. Hemos discipulado 10 familias, 13 familias, y no están aquí. Yo no sé si en algún momento determinado ellos estén en el camino de Dios o vuelvan al camino de Dios aquí o en otra parte, pero por lo pronto hicimos lo que teníamos que hacer. Contestamos al llamado, dimos el discipulado y lo demás no depende, nunca dependió de nosotros, ¿sí? El creer se debe de notar o evidenciar, porque si yo te vengo y digo, yo quiero ser discipulado, pero primero quiero llegar a trabajar a las 6, cenar, Perdón, pastor. ver Netflix, yo como a las 10:30 llega, hermano, y de 10:30 a 12 me debe discipular. Hay condiciones, pero tiene razón el hermano Juan, estamos hablando de cosas teológicas bien fuertes, la predestinación, hermano. Por eso no nos corresponde a nosotros decir quién salvo y quién no salvo, ni decidir quién discipulas y quién no discipulas. Tiene que haber un compromiso primero, es que esa es parte de lo que les dije la primera vez que lo vimos. Tiene que haber un compromiso decisivo tanto del discipulador como del discipulado. No es, aquí voy hasta mi casa, hermano, venga cuando quiera, discipúleme. No, hermano, yo voy hasta su casa. No, hermano, yo voy a la iglesia, ahí me discipula. Tiene que haber un compromiso, un deseo.
Pero te digo una cosa, otra cosa, les di los textos básicos para que los leyeran y los memorizaran, porque ahí está la clave de a quién se le discipula, a quién se le da el discipulado. ¿Toda la escritura es inspirada? No. La palabra de Dios es viva y eficaz, perdónenme. Como espada de dos filos. Pero el otro texto que les di que memorizaran, no nada más era porque sí. Salmo 130 y qué? 9, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Hermano, nadie en su necedad, nadie en su pecado quiere ser revelado ni examinado. Nadie. ¿Qué hay bajo la alfombra? ¿Se acuerdan? El primer capítulo. ¿Qué hay bajo la alfombra de mi vida religiosa? Lo que escondo en mi corazón. Yo no quiero que me digan en que estoy mal. ¿Quiere que le digan que está mal, hermana? Pero usted debe de desear que el Señor le examine su corazón y le diga a usted que está mal. Así que si un día yo le vengo y le discipulo y le empiezo a decir, hermana, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿qué va a pasar? Si usted no quiere ser examinado por Dios, se me va a ir. ¿Sí me estoy explicando? Los dos textos, apréndanselos de memoria, porque de ahí vamos a partir. Hermana. Es que la causa precisamente, hermano, es que los hermanos que hayan hecho que nosotros no podemos saber porque no conocemos su entonces él dice lo que Dios he creído, he hecho así. Pero verdaderamente es que Dios acomodó para que nunca si él tiene ese deseo verdaderamente de ser titular, pues el partido necesita entonces cuando se haya verdaderamente conforme parte del Señor y con las hermanas, El compromiso. hemos experimentado que hemos querido porque han hecho decisión, pero no hemos esperado mal, pero nosotros no sabemos. Esa era la intención y tampoco preparadas, pero esa era la parte que teníamos que hacer de nuestra parte, pero no se ha dado. No se ha dado. El compromiso de las dos partes es la parte fundamental en esto, hermano. Le digo una cosa, yo estoy seguro que si esos hermanos que discipulamos, que ya no están aquí, les hubiéramos dicho, hermano, el discipulado no va a ser en su casa, hermano. Ya no va a ser en la comunidad de su casa. Lo voy a ver el martes, lo veo en la iglesia. ¿A qué os puede? Hermano, salgo a las 7 de trabajar, lo veo a las 9 de la noche en la iglesia. ¿Hubiera venido? Así que por nuestra parte, la disposición y compromiso debe estar como discipulador. Pero como discipulado tiene que ser lo mismo. Por eso le decía, van a ser las dos cosas de la mano. El compromiso es de los dos lados. Si no hay compromiso de los dos lados, esa persona no tiene por qué ser discipulada y no va a aguantar el discipulado. No va a querer ser revelado, hermana. No va a querer que el Señor le examine y que le diga, tú estás mal. Ah, tú crees que eres cristiano. Vamos a ver bajo la alfombra lo que hay. Examíname, oh Dios, mi corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Separa mi espíritu y mi alma. Entra y penetra en mi ser. Desata las coyunturas. Entra hasta el tuétano, hasta lo más interno de mi ser. Y revélame lo que soy, Señor. No queremos. Es fácil. ¿Verdad? Tú ya les hice la tarea. Se me van tranquilos y se aprenden los dos textos. ¿Sí? ¿Sí o no? Trato, porque vamos a desarrollar esos versículos, hermano. Tienen ya, pastor, ya terminé. Vamos a pasar a lo siguiente, pero aprendas esos dos versículos. Es bien importante para poder seguir adelante, hermano. Dios los bendiga.